Hola a todos, este 2024 se celebran 25 años del estreno del Proyecto de la Bruja de Blair, una película que revolucionó el terror en 1999, una película dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, donde tres estudiantes de cine se iban a un bosque en Maryland a buscar y a investigar la leyenda de la Bruja de Blair. Y a partir de ahí lo que sucedía pues era algo realmente terrorífico. La película inauguró, porque había muy pocas antes, la moda del found footage, metraje encontrado tan famoso y en mi opinión bastante mejorable en muchos aspectos y que ya está muy cansado. Pero por otro lado, lo que más famoso hizo el proyecto de la Bruja de Blair fue la campaña innovadora que tuvo la película. A través de internet, a través de noticias, de policías, de medios de comunicación, donde se vendió la idea de que el proyecto de la Bruja de Blair era una película documental real. O sea, que había ocurrido realmente. Que los actores eran personas reales que habían desaparecido realmente, porque la película cuenta la historia de estos tres personajes que se van a investigar la leyenda de la Bruja de Blair y desaparecen, y al año aparece una cinta de vídeo donde se ve todo lo que ocurrió en esos días que desaparecieron, en los días últimos antes de desaparecer. ¿Vale? Es una película muy escalofriante, da mucho miedo, es una película que juega mucho con lo que no se ve. Pero nosotros, que la hemos visto, como creo que todo el mundo, tenemos muchas curiosidades. Tengo nada más y nada menos que 10 curiosidades para contarte sobre el proyecto de la Bruja de Blair, una de las películas más innovadoras de los últimos tiempos. Así que allá vamos. El casting de la película tuvo lugar en el año 1996 y decía en una revista muy famosa de casting para actores, donde se buscan oportunidades de negocio de Hollywood, que se buscaban tres actores con dotes para la improvisación. Y entonces aparecieron Heather Donahue, Michael Williams y Joshua Leonard, los tres protagonistas de la peli, y los cogieron y no se les dio el guión de la película. O sea, simplemente se les dio un libreto de 35 páginas y se les dijo de qué iba la película, cómo eran sus personajes y que tenían que desplazarse a Buskettville, Maryland, para rodar la película. Nada más. Y aceptaron. El rodaje del proyecto de la Bruja de Blair duró 8 días. 8 días en el infierno para los tres protagonistas, a los que los directores los soltaron en el bosque donde transcurre la película, en Burkittsville, tiene un nombre muy difícil, Maryland, y les dijeron que tenían que sobrevivir, digamos. O sea, dijeron que tenemos la obligación de garantizar vuestra seguridad, pero no vuestra comodidad. Con lo cual, ellos iban plantando semillitas que ayudaban a crear la historia para que los actores se las encontraran y tuvieran unas reacciones muy reales. Cosa que ocurrió porque las reacciones durante toda la película son reales, tan reales que los propios actores llegaron a creer que la leyenda de la Bruja de Blair y del asesino Rustin Parr eran reales. O sea, y por eso todas las reacciones que vemos durante la película, hasta los llantos, son reales. Heather Donahue protagoniza uno de los momentos más parodiados y más importantes y más icónicos de la película, que es el protagonista del póster además, que es el momento en que ella, en un primer plano total de toda su cara llorando y soltando mocos a más no poder, cuenta que está harta, que tiene mucho miedo, que está asustadísima, en una escena que da muchísimo miedo y muchísima impotencia y mucha inseguridad. Bueno, pues es que la chica, la propia Heather Donahue, estaba así de aterrorizada realmente, estaba pasándolo muy mal, tenía un ataque de ansiedad que cuando acabó de rodar aún seguía con ese ataque de ansiedad durante muchísimos días. Y es que cuando volvió a su casa, su propia madre la recibió llorando, también muy nerviosa, porque los vecinos habían enterado de las circunstancias del rodaje, de que había una película que estaba rodando su hija donde pasaba la leyenda de la Bruja de Blair, y la madre pensaba que la hija le había pasado algo porque los vecinos no paraban de darle el pésame. En uno de los momentos de la película, los tres personajes se pierden en el bosque, pero es que los actores se perdieron en el bosque realmente. Y hay una escena en la que Heather Donahue le dice a uno de los chicos que ese mismo tronco y que ya han pasado por ahí. Es que la chica estaba diciéndoles realmente que era el mismo tronco y que ya habían pasado por ahí. Es una cosa que los senderistas y la gente que camina mucho por las montañas dicen que suele ocurrir, y es que al no encontrarte en un lugar familiar y conocido tiendes a buscar lo que ya conoces, lo que hace que termines dando vueltas sobre ti mismo todo el rato. Aunque el rodaje del proyecto de la Bruja de Blair duró 8 días, el montaje duró 8 meses, ya que se grabaron 19 horas de material, terrorífico todo él, como podéis imaginar, y se tuvo que pasar del presupuesto, durante gran parte del presupuesto de $35.000 se fue en el montaje de la película, y como no llegaban, tuvieron que vender las cámaras con las que rodaron la película en eBay para conseguir más dinero. Como ya hemos dicho, el proyecto de la Bruja de Blair costó 4 duros. Como he dicho antes, costó $35.000 lo que es rodar la película. Pero es que el montaje de la película costó
$114.000 y presentarla al Festival de Sundance también costaba un dinero. Pero luego entró Artisan Films, que fue la que se encargó de distribuir la película por todo el mundo, en salas comerciales y tal, la que hizo que además que la película tuviera otro tono, se limpiara un poco, que se diera un tono más presentable a la película y se gastaron otros $570.000, o sea, la película costó casi $700.000. De rodarla y hacerla completamente. Pero es que la campaña publicitaria, por lo que realmente es muy conocida esta película, costó ni más ni menos que $28,5 millones, ya que el productor Steve Roddenberry se empeñó en que la campaña promocional que conocemos de la película fuera tal, porque quería adaptar de aún más realismo a la película. Eso hizo que la película se convirtiera en un fenómeno de masas en una época en que Internet era muy poco conocido, se empezaba a usar. Se inventaron esa campaña publicitaria diciendo que todo era real, creando una página web que a día de hoy todavía está en activo, donde se cuenta la historia de los 3 directores de cine que desaparecieron en un bosque de Maryland y toda esa historia, la leyenda de la bruja de Blair, del asesino Rustin Parr, todo eso. Todavía está en la página web. Para nostálgicos de internet, de lo prehistoria de internet, pueden meterse y encontrarse con eso y de verdad disfrutar, porque eran otros tiempos en que no habían redes sociales, en que no se podían destripar las cosas, en que todo el mundo estaba metido en el ajo, o sea, todo medio de comunicación, periodistas, incluso la policía ayudó a crear ese ambiente de que todo era real, de que incluso las fichas de IMDb de los actores que participaron en la película llegan hasta un punto en que al principio del rodaje desaparecieron, o sea, como que desaparecieron los actores realmente. Los actores realmente estuvieron escondidos para que no se les viera, era parte del contrato. O sea, todo estaba hecho para que la película funcionara, creando ese aura de cinema verité, de algo real, de un documental real, o sea, de que estabas viendo una cosa que había ocurrido realmente. Y eso hizo que la película se hiciera mundialmente famosa y mundialmente conocida. De hecho, aún yo me acuerdo que tenía muchísimas ganas de verla porque todo eso había ocurrido de verdad. La película tuvo 2 secuelas: El libro de las sombras, Blair Witch 2, que era bastante floja, y Blair Witch, la película de 2016 dirigida por Adam Wingard, que era realmente un desastre, ¿vale? Pero es que aparte de eso, la película tuvo más continuaciones, digamos. O sea, la película tuvo una novela que se llamaba The Blair Witch Project, a dossier, escrito por un tal D.A. Stern, donde se aportaban nuevos datos e informaciones sobre la bruja de Blair, Rustin Parr y toda la historia. Luego aparecieron The Blair Witch Files, una serie de 8 novelas para adolescentes entre 2000 y 2001, donde se indagaba y donde el protagonista era el primo del personaje de Heather Donahue, ¿vale? De hecho, sacó un disco, Josh Blair Witch Mix, o sea, donde digamos que se creaba música a partir de lo que te podía evocar la banda sonora de la película. Sí, la banda sonora de la película. Y no podemos olvidar de Blair Witch Chronicles, el spin-off en forma de cómic, protagonizado, publicado por Onipress. O sea que no solo la película dio muchos juegos, sino que todo lo que vino después también. Con todo el éxito del proyecto de la bruja de Blair, se creó la corriente de fans que iban a Burkittsville, Maryland, para visitar el rodaje donde se había rodado la película. O sea, y una de las consecuencias fue que mucha gente se perdía en el bosque buscando la casa de Rustin Parr o intentando encontrar señales de la bruja de Blair, ¿vale? Pero el pueblo, que no era tonto y no había tenido nunca tanto turismo, decidió crear el bocata del proyecto de la bruja de Blair. Si os interesa de qué está hecho el bocata del proyecto de la bruja de Blair, está hecho, mira, lo voy a decir, es una hamburguesa con queso completada con una loncha de jamón a la plancha, aliñada con salsa de rábano y servida en un panecillo de sésamo. No tiene que estar nada mal, a mí es salsa de rábano regular, pero no tiene que estar nada mal, y además si vas allí y te pierdes en el bosque, lo mejor es que vayas bien alimentado, la verdad. Como muchas películas que han tenido mucho éxito y han tenido su versión, digamos, bueno, su versión pornográfica, el proyecto de la bruja de Blair no se escapó y varias películas porno salieron con el nombre y con el argumento del proyecto de la bruja de Blair para, digamos, irse a un bosque a hacer cochinadas, ¿vale? Los títulos son graciosísimos, sinceramente, como The Blair Witch Project, a hardcore parody, The Blair Witch Project, an XXX thriller, The Erotic Witch Project y The Blair Witch Project. Esta tuvo 5 secuelas, o sea, pues eso, que hasta la bruja de Blair se apuntó a hacer pelis porno de su propia historia.
Y para terminar, un dato muy curioso, y es que una de las ideas que se barajaron es que una de esas figuras de palos que aparecen en la película, son así como unos palitos que parecen como personas ahorcadas, que aparecen colgadas por el bosque, una de las ideas era que uno de esos palitos, una de esas personas palitos gigante, persiguiera a los protagonistas por el bosque, pero se pensó que era pasarse mucho de rosca y salirse mucho de madre de lo real, que era todo en la película, y decidieron no incluirlo, pero bueno, que hubiera sido genial si lo hubieran incluido, bueno, eso lo digo yo. Hasta aquí todo, espero que os haya gustado y os haya servido para tener muchas ganas de volver a ver esta peli, que realmente es un peliculón, o sea, que está chulísima, y que nos vemos en el siguiente vídeo.